de este tema en las últimas 2 semanas. No fue mi estómago, quizás. Bueno, muy bien. Hemos estado hablando en las últimas 2 semanas, hoy es la tercera, de vivir en el orden del Espíritu. Si tú no has estado en alguna de estas conferencias pasadas, ya sea en la primera o la segunda, es importante que vayas a la página para que puedas tener todo el concepto de esta enseñanza y puedas beneficiarte en lo que hoy vamos a darle continuidad. Hablando de este tema, del orden del espíritu, y que lógicamente hemos hablado del cuerpo y del alma, conversando con Jaciel, él me hizo ver algo que no he presentado con toda claridad o que no había visto con toda claridad, que tiene que ver con la actividad del espíritu de Adán en el hombre, ¿no? En el hombre que no ha sido regenerado. Y después de analizarlo, tiene razón en el sentido de que aunque el espíritu del hombre, como lo menciona la Escritura, está muerto, o sea, está muerto en delitos y pecados, no quiere decir que el espíritu no tenga ninguna actividad, sino que está muerto en el sentido que está separado de Dios. Esa oscuridad y muerte es lo único que puede transmitir al alma, y el alma pues toma las decisiones siendo un alma viviente. Pero entonces el mismo espíritu que está en mortandad, que está ciego, que está sordo, también influencia en el hombre, en Adán, influencia sobre la vida, sobre esa persona que no tiene un espíritu vivificado, y que ese espíritu mudo y sordo le transmite las verdades de esa realidad, la realidad de oscuridad que pues no conoce otra cosa. Diciendo esto, vamos a dar continuidad y quiero decir que nuestra fe, como dice el apóstol Pablo, debe estar basada en el poder de Dios. Primera de Corintios 2:5 dice, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estos versículos que vamos a ver en esta primera parte de la lección, además hoy tenemos tiempo suficiente, qué padre, porque vamos a salir de aquí como al 15 para la 1, así que tengo suficiente tiempo sin prisa. Los versículos que vamos a tocar le fueron escritos a la iglesia ¿de qué? De Corinto. Que esta iglesia tenía una actividad abundante de las manifestaciones, de los dones del Espíritu, y que tenía reuniones, en las reuniones de los corintios, pues todo el mundo, hasta los mudos hablaban en lenguas y las interpretaban. Entonces era común, las cosas que allí pasaban, era común ver estas manifestaciones. A los mancos imponían manos. Sus reuniones eran un espectáculo, pero eran un refrigerio para el alma, no para el espíritu. Y es lo que trata de corregir el apóstol Pablo. La mayoría de los hijos no tienen un conocimiento que está basado en las realidades del espíritu, y están ellos dominados por lo que pueden ver, por lo que pueden sentir, por lo que les transmiten los sentidos, en lugar de vivir por la palabra, por lo que Dios dice, por lo que Dios declara. Entonces, el fluir de la vida del Espíritu permanece apagado, porque en nada de lo que pueda ver o entender ese espíritu, si no tiene a Cristo, pues no puede transmitir otra cosa. Cuando la gente está acostumbrada a vivir por el alma, lo que sucede allí es que pues el espíritu permanece apagado, porque no creen
no creen lo que no pueden ver. Muchos hijos de Dios, aunque son hijos de Dios con un espíritu vivificado, con un espíritu perfecto, con todo y eso, todo lo que pueden creer es solamente lo que pueden ver, lo que pueden escuchar, lo que pueden palpar con los sentidos, porque ese es el orden de la creación antigua. Y se han acostumbrado a que únicamente lo que los sentidos les transmiten es lo que puede ser realidad. Entonces, muchos de ellos que no viven por la palabra, no saben quiénes son en Cristo. Porque la carne y la sangre no puede transmitir lo que ahora tú eres. Para estos individuos, para estos hijos de Dios, algo no es real si no se percibe a través de los sentidos. Son sensuales. Y buscan en lo físico y en lo emocional, o sea, en el alma, el poder de las realidades de Dios. Entonces, por eso es que hay tanta necesidad de sensacionalismo, porque es la única manera como ellos pueden percibir o pensar que Dios se manifestó de alguna manera en sus vidas, sintieron algo. Entonces, mucha gente se reúne con el propósito de sentir algo de Dios, porque o veo, o palpo, o siento algo, de otra manera, Dios pues no fue real para mí. Entonces, hay individuos que son más mentales. Entonces, en esos individuos más mentales, todo es analítico. Si la mente natural no es convencida, entonces no lo van a creer. La vida para ellos consiste en que tu mente conciba bien y no en vivir bien. Otros, los más emocionales, si no se sienten motivados a algo o por algo, entonces eso no debe provenir de Dios. Tiene que haber una motivación en el alma, porque para ellos la vida consiste en sentirse bien y no en vivir bien. Entonces unos son más dominados por el ámbito de la mente natural y otros son dominados más por los sentimientos, los sentidos, los sentimientos, ¿no? Pero la fe no puede basarse en lo que yo concibo con mi mente, ni mucho menos lo que yo concibo con mis sentidos. Eso no quiere decir Sí. No quiere decir que mi fe es irracional o que mi fe no es inteligente, sino mi fe no se basa en lo que dictamina mi mente natural, pero mi fe es completamente aceptada por mi mente. O sea, yo no tengo un conflicto entre mi mente y mi fe. Mi fe comprende completamente lo que ahora discierno en el Espíritu, porque ha sido renovada a pensar como Cristo. Entonces, en este pasaje dice que nuestra fe no descansa, no reposa, no tiene su base en la sabiduría de los hombres. No es algo que los hombres pueden inventar para poderme dar vida y fe, sino que está basada ¿en qué? En el poder de Dios. Ahora, le está hablando a la iglesia de Corinto, recuérdense, vamos al contexto. Es una iglesia que manifiesta dones del Espíritu extraordinarios. Y Pablo lo que quiere hacer es corregir algunas cosas que no están del todo bien en esta iglesia, que aunque tiene mucha vida de manifestaciones y dones del Espíritu, carece de entendimiento. Y lo primero que les dice, sí, nuestra fe está basada en el poder de Dios. Y me imagino que a ese momento todo mundo gritó, amén, aleluya, así es.
y uno por allá comenzó a danzar y otro a brincar y ya ves, te lo dije, cuando comenzaron a leer esta carta delante de ellos. Pero se necesita sabiduría para alcanzar madurez. Sigue diciendo, sigue leyendo esta carta. Sin embargo, o sea, nuestra fe está basada no en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría, pero no a todos. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. No una sabiduría de esta era, Aion, ni de los líderes de esta era que van desapareciendo. No tengo tiempo para explicar mucho de eso, pero esta iglesia carismática, pero inmadura, no crecían en conocimiento, no maduraban en el espíritu. Y les acababa de decir, entonces, la fe no está basada en sabiduría, sino en poder. Entonces, uno por allá en ese momento cae en el trance, otros danzaron, otros brincaron, y otro por allá arrojó el saco, y cuando el saco cayó, como 5 fueron arrastrados al piso, aplastados por la gloria que en ese saco había sido depositada, y entonces se puso muy buena la asamblea en ese momento. Pero entonces Pablo cambia el tema, o cambia el switch, y les dice a los que se habían caído que sí, que él hablaba sabiduría, y entonces las cosas se callaron. Hubo un silencio como el que se oye aquí en esta mañana. La realidad es que nuestra fe está basada en sabiduría. Yo quiero que diga sabiduría. Sabiduría no es filosofías, ni tampoco es conocimiento motivacional humano, sino es sabiduría de la vida del Espíritu, que va renovando los archivos de mi mente natural y que los reemplaza con los códigos que ahora yo voy comprendiendo de mi nueva naturaleza, y ahora acepta lo que soy en Cristo. O sea, mi mente, la mente natural, nuestra mente, nuestros conceptos tienen que ser renovados para que vayan comprendiendo las realidades que el Espíritu de Dios le aclara, le transmite y le produce en enseñanza. Entonces, sí consiste en sabiduría, porque entre más conozco las realidades del Espíritu, más me muevo en esa dimensión. Entonces yo necesito esta sabiduría de Dios, necesito un proceso de renovación de mi entendimiento. Y esta sabiduría es una sabiduría que fue predestinada para nuestra gloria. Es lo que sigue diciendo Pablo. Hablamos sabiduría de Dios, verso 7, en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó ¿para qué? Para mi gloria. Yo quiero que lo leas así, para mi gloria. O sea, esta sabiduría Dios la predestinó para mi gloria. Entonces Pablo dice, hablo sabiduría de Dios. No, él no llegaba a las congregaciones donde él iba a contar chistes. No llegó con los corintios a contar los chistes de los gálatas o de los colosenses, ni darles un sermón que los hiciera emocionar, llorar, o que los condenara, que se sintieran condenados, alejados de Dios, sino él transmitía sabiduría de Dios.
Lo que él hablaba era sabiduría de Dios, porque es lo único que puede producir transformación en el hombre. Pero dice, esta sabiduría es oculta, pero es oculta no para los hijos de Dios, no para nosotros. No es algo que no conozcas ahora. Es una sabiduría que le fue revelada a Pablo y ahora dada a través de lo que nosotros tenemos como las Escrituras. Ya no es oculta, ya no es oculta. Solamente es oculta para la mente natural, para los que no son hijos, para la mente carnal. No es oculta para los que vivimos en la realidad del nuevo pacto. Y que es sabiduría predestinada, fíjate, para nuestra gloria. Esta sabiduría Dios desde antes de la fundación del mundo la predestinó para nuestra gloria. Lo más que tú debes buscar en las realidades del Espíritu es que su sabiduría te sea revelada. Porque entre más sabiduría revelada, más gloria manifestada. Si esa sabiduría fue dada para nuestra gloria, entre más sabiduría me es revelada, mayor gloria de Dios en mi vida. Si quieres sentir la gloria de Dios, debes comprender la sabiduría de Dios y dejar de buscarla en el alma, porque la gloria de Dios, te tengo noticias, no se siente, sino se discierne y se entiende. ¿Cuántos quieren sentir la gloria de Dios? No me entendieron. Repito. Si quieres sentir la gloria de Dios, debes comprender la sabiduría de Dios y dejar de buscarla en el alma, porque la gloria de Dios no se siente. La gloria de Dios no se siente en el alma. Se discierne y se entiende en el Espíritu. ¿Cuántos quieren sentir la gloria de Dios? Ahora pregunto, ¿cuántos tienen la gloria de Dios? Eso es diferente. Fíjate que esta sabiduría no es sabiduría del alma. El verso 9 dice, ¿cómo está escrito? Cosas que ojo, cuerpo no vio. O sea, no es algo que el cuerpo puede percibir, ni oído, cuerpo oyó, ni han entrado en el corazón, alma del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. En otras palabras, ni los sentidos naturales ni el alma pueden percibir las realidades en las que tú y yo nos movemos el día de hoy. Esto no se revela por algo que tú puedas ver, ni por algo que puedas escuchar en lo natural, ni tampoco algo que provenga de tu propio corazón. Esto solo proviene de la misma vida interna que ha sido depositada en nosotros, de la vida del Espíritu. Por eso hay que oír, no con los oídos naturales. Hay que ver, no con los ojos naturales, sino con los del Espíritu. Hay personas que lo que estoy diciendo no lo entienden, mientras hay otros que están recibiendo el testimonio de Dios en sus espíritus. Porque lo que hablamos es la sabiduría de Dios, que es depositada y que hace fruto y que es sembrada en el espíritu del hombre. Antes de la cruz, escucha, antes de la cruz nadie entendió esta vida. Nadie. Ni los profetas, ni David, ni Salomón con toda su sabiduría. Nadie comprendió esta sabiduría. Por eso dice que es una sabiduría que era oculta, pero hoy manifestada a nosotros. Después de la cruz, Pablo trajo a la luz
esta sabiduría, y solo los que leen, solo los que escuchan con los ojos y el oído del Espíritu lo pueden disfrutar. El Espíritu nos fue dado para revelar las profundidades y los pensamientos de Dios. El Espíritu te fue dado para que se te revelara las profundidades y los pensamientos de Dios. Eso lo dice Pablo en el verso 10, el siguiente pasaje. Dios nos las reveló por medio del Espíritu. ¿Quién lo revela? El Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué es lo que escudriña? ¿Qué es lo que revela el Espíritu? Las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora, la revelación de las verdades de Dios solo vienen por medio del Espíritu. Así que cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas por la fe, no vino un sentimiento para hacerme sentir bonito cuando yo canté un corito pentecostal, o cuando alguien puso sus manos sobre mí, o cuando yo vi o participé de una situación mística, sino que lo que viene junto con el Espíritu son las profundidades de Dios y los pensamientos de Dios. Esos ya están dentro de ti. El Espíritu te fue dado y es el Espíritu el que escudriña y revela los pensamientos y las profundidades de Dios. Eso debe ser un escrutinio dentro y no fuera. Entonces, esos ya están allí. Lo que necesitamos nosotros hacer es permitir que salgan. ¿Qué debe salir de nuestro espíritu? Las profundidades y los pensamientos de Dios. Debe ser algo que se revela desde dentro de mí hacia afuera. No algo que me revela carne y sangre, sino algo que voy entendiendo por vivir la vida del Espíritu, por comenzar a escuchar la voz que ya tengo dentro, la vida que ya poseo. El problema de la gran mayoría de los hijos de Dios es que están acostumbrados a solamente entender lo que les es dado desde fuera hacia adentro. Pero tú no vas a crecer hasta que no comiences a desarrollar desde dentro de la vida del Espíritu hacia afuera. Porque toda la sabiduría de Dios ya está dentro de ti. Y todas las profundidades de Dios ya están dentro de ti. Lo interesante es que surjan para que produzcan vida. Para que eso que está surgiendo enseñe a mi mente natural. La actividad mayor del Espíritu en el hombre es el revelarle las profundidades y los pensamientos de Dios. Esa es la mayor actividad del Espíritu en tu vida. Lo que revela la realidad y la actividad del Espíritu de Dios en una persona no es cuántos dones del Espíritu operan en su vida. Tú no puedes medir, Dios no mide a una persona por cuántos dones del Espíritu operan en su vida. Dones que le han sido dados por gracia, sino en la facilidad para exponer y para explicar las profundidades y los pensamientos de Dios. Esa es la credencial de un ministro competente del nuevo pacto. No en cuánta gente se cae cuando yo ministro a la gente, sino algo que no se puede ocultar.
porque cuando tú escuchas a una persona hablar por 2 minutos, tú sabes si está manifestando las profundidades y la sabiduría de Dios en lo que dice. Eso no se oculta. El Espíritu nos da a conocer lo que Dios nos ha dado. ¿A través de qué? A través de pensamientos. Lo que el Espíritu va a usar es esa mente tuya que está siendo renovada para transmitir los pensamientos de Dios y transmitir las palabras de Dios. Este pasaje es muy interesante porque el verso 10 dice: Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Sí? Y luego dice: entre los hombres. ¿Quién conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Nadie conoce los pensamientos de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Entonces quiere decir que si el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos conocer certeramente los pensamientos de Dios, ¿cierto? Verso 12: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? ¿Para que seamos ignorantes? No. Para que conozcamos. ¿Para qué se nos dio el Espíritu de Dios? Para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido, nos ha dado. La razón por la que el Espíritu de Dios mora en tu vida es para que sepas, para que conozcas, para que se te revelen los pensamientos de Dios, para que sepas lo que Dios te ha concedido. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. ¿Cómo lo hace? Combinando 2 cosas: pensamientos espirituales y palabras espirituales. Entonces, el Espíritu de Dios nos ha sido dado a los hijos de Dios para que sepamos, para que conozcamos lo que Dios, no lo que Dios nos va a dar. Hay gente que está esperando saber qué es lo que Dios les va a dar, pero no, lo que tienes que saber no es lo que Dios te va a dar, sino lo que Dios ya te dio. Un hijo de Dios que está ejercitado en la vida del Espíritu es uno que sabe lo que posee en Cristo. Alguien que conoce su herencia. Alguien que conoce el poder que ahora actúa en su vida. Un creyente ignorante está siempre pidiendo una mayor medida, está siempre pidiendo más fe, está siempre pidiendo más unción, está siempre pidiendo que alguien interceda por él y por sus necesidades, está pidiendo que alguien le dé una profecía, pide que alguien lo embarre con aceite o que alguien imponga sus manos sobre él, y pidiendo cosas que no le pueden dar lo que ya tiene dentro, lo que ya posee. Lo que necesita esa persona es saber lo que tiene. Así que ¿cuántos quieren que les imponga manos? Para imponerle manos, a ver si así entiende. Para hacer lo que por lo menos por una confesión forzosa, como esa de los judiciales de México, que confiesen: yo soy un hijo de Dios que poseo la herencia. Si no lo confiesas por entendimiento, a la fuerza. El problema es que la confesión en ignorancia no sirve hasta que no la entiendes. Por eso cantar la tengo, eso está muy bueno, hasta ahí está muy bueno. La tengo, sí la tengo,
la unción de Dios está sobre mí. Y luego dice, no la entiendo. Su mecha. O sea, lo que tienes, no tienes la unción de Dios, lo que tienes es una tremenda ignorancia de la vida y del poder de Dios que radica sobre tu vida. Porque muchas personas están viviendo por el alma y no por el espíritu. Hablamos con palabras enseñadas por el espíritu. Esto debe ser la actividad de cada uno de los hijos de Dios, que el espíritu te enseñe. ¿Cómo es que el espíritu te va a enseñar? Con palabras del espíritu que combinan pensamientos con palabras. O sea, no se trata de leer, señores, la historia de la Biblia. No es leer el libro, sino que cuando estás haciendo ese ejercicio, que sí es un ejercicio con tus ojos naturales, que puedas tú escuchar las palabras del Espíritu, que utiliza mis pensamientos, tus pensamientos, con las palabras que el Espíritu de Dios va a producir mientras estás exponiéndote a eso que debe producir vida y no conocimiento, vida. Verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen. O sea, no son cosas que oyes, no son cosas que ves, son cosas que se disciernen. ¿En qué espíritu? ¿Dónde está ese espíritu? Se disciernen en el espíritu que está en nosotros. Entonces, fíjate, el hombre natural no las puede percibir. La mente natural está separada de Dios. El alma no lo puede entender. Y el siguiente pasaje, el verso 16, si lo pones, si eso es una verdad de que el hombre natural no lo puede entender, entonces viene una pregunta que hace Pablo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? En nuestras traducciones dice para que lo instruya, pero en realidad esta palabra instruya no es instruya. En ninguna de los, este es el único pasaje que esa palabra en el griego se traduce instruye. Siempre se traduce esta palabra como unido. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que esté unido? ¿A quién? Pues a Dios, al Señor. Entonces, este pasaje debe ser traducido: ¿quién conoció la mente del Señor para estar unidos? Y la respuesta es nosotros, los que tenemos la mente de Cristo. Porque el hombre natural está alejado, está separado, porque su mente no puede comprender. Pero entonces, ¿quién conoce la mente del Señor para que esté unido a Él? Nosotros, los que tenemos la mente de Cristo. El orden del Espíritu no se basa en obtener de Dios algo que Dios me dé, sino en renovar mi mente y en liberar lo que ya tengo. Es más fácil liberar algo que ya tengo que ir a buscar algo que no tengo. Pero la gente anda buscando algo pensando que no lo tiene. De sitio a sitio, de iglesia a iglesia, de experiencia a experiencia, tratando de buscar algo que ya le ha sido concedido, y lo que necesita es entender y conocer y escuchar al Espíritu para que le aclare lo que Dios le ha concedido.
conceptos como recibir de Dios, como ya dijimos, querer más de su espíritu, buscar su rostro, buscar su unción, ayunar para que a través de eso Dios pueda hacer algo con nosotros, pedir por un avivamiento. Eso no es la manera de obtener lo divino. Por ignorancia, la gente busca ejemplos y aún toma frases del antiguo pacto, del antiguo testamento, para traerlos a este tiempo, sin pasarlos por el filtro de la obra de Cristo, sin pasarlos por el filtro de la obra que fue realizada para nosotros en lo que poseemos ahora, y no tomando en cuenta aquellos que dijeron esas cosas, que practicaron esas cosas, no tenían ni una pequeña parte de lo que ahora poseemos nosotros, pero ni una pequeñísima parte de lo que tú tienes, porque ahora nosotros vivimos en el cumplimiento y no en las sombras. Juan 1:16 dice: de su plenitud todos hemos recibido. ¿Cuántos han recibido de su plenitud? ¿Sabes lo que es plenitud? Es pleroma, es lo máximo que puede existir en algo. Si tú tomas esta botella y te la tomas toda, te la tomaste a plenitud, porque no dejaste nada. De su plenitud, de Cristo, de la plenitud de Cristo tomamos todo. Todo lo que Cristo es está dentro de ti. La manera en que se produce el orden del Espíritu en nosotros es por creer, por entender que ya recibimos su plenitud. No te falta nada. Creo que no se entendió. No careces de nada. No te hace falta nada. No hay nada que Dios te pueda dar, porque ya Dios te lo dio todo. La manera en que se produce el orden, entonces, es entender, es comprender y manifestar lo que ya Dios depositó en nuestras vidas a través de Cristo. Entonces requerimos lo que requerimos, precisamente entendiendo este orden de cuerpo, alma que quiere gobernar, y del espíritu que ahora es una realidad que ya poseemos. Lo que necesitamos es una renovación, es una metamorfosis en nuestra mente. Y es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, de no se conformen a este mundo, lo que está diciendo es: no tomen la forma que opera en esta era, sino cuando él dice transfórmense, en el griego metamorfó, no existe la palabra en español, pero debería decir metamorfeen, que haya una metamorfosis por la renovación, o sea, en la mente, que en la mente se produzca una metamorfosis, para que comprobemos cuál es su propósito en el original, su propósito bueno, agradable y perfecto. Entonces, si me pones la siguiente imagen, uno puede decir: ¿cómo es posible? Y ahora nosotros lo entendemos porque esto es algo científico. Es algo científico que una oruga pueda ser transformada a través de un proceso de metamorfosis. Una oruga que a los ojos naturales no es muy agradable, que se arrastra por el piso, que es lenta, que es lerda y que nadie quisiera tener como mascota.
a través de un proceso de transformación, pueda ser el mismo ser, pero en otra forma completamente diferente, que ya no se arrastra por el piso, que ahora vuela y que ahora es hermosa. ¿Cómo es posible? Bueno, en lo científico y natural sabemos que esto, señores, es posible. Esto es posible en un cuerpo. Esto es posible en lo natural. Lo que nosotros a veces no entendemos es que esto también es posible en el alma. Lo que debe transformarse en nuestras vidas es no el espíritu, porque en el espíritu somos perfectos. Tiene que haber una transformación en la mente, que es parte del alma. Pon el pasaje anterior, otra vez, vámonos a Romanos 12. Entonces, para que esto se realice, es por un proceso que se produce en el Hijo de Dios. Los hijos de Dios pueden permanecer muchos años y morir con la vida de Cristo, pero con todo y eso manifestar las mismas carencias del alma que tenían cuando vinieron al conocimiento de Cristo. O sea, nunca hubo una transformación en su alma. Tienen espíritus perfectos, son salvos por gracia, perdonados por la obra redentora de Cristo, con espíritus vivificados, espíritus que han sido hechos perfectos, pero no hubo una transformación, no hubo una metamorfosis, se quedaron como orugas todo el tiempo. El problema que tenemos nunca es un agente externo. Hay una gran mentira dentro del mundo cristiano, en donde, no, es que el diablo te dijo y el diablo te impidió y el diablo te puso el pie y el diablo te hizo hacer esto. No, eso es una mentira. Jamás Dios culpa al diablo. Siempre Dios le hace responsable al hombre de sus actos. El hombre es el responsable de sus actos. Ningún ser espiritual es responsable de los actos del hombre. Es el hombre. El problema que tenemos no es un agente externo que nos obliga o nos influencia a hacer algo que deberíamos de hacer y no hacemos. Nuestro problema es una mente acostumbrada a concebirse según lo natural y no según el orden de la nueva realidad que ahora somos. Esa mente no renovada se conforma, se adapta a lo del mundo, a lo natural, a la carne, a la realidad de la creación almática adánica. Y debemos nosotros, es nuestra responsabilidad, no de Dios, porque ya Dios nos lo dio todo. Es nuestra responsabilidad que exista una renovación de nuestro entendimiento. Por eso Pablo no dice, oren para ver si Dios le place que haya una transformación. No, dice, no te conformes a este mundo. No te hagas, no pienses como este mundo. Y tú eres el responsable de transformarte mediante la renovación de la mente, porque ya posees la vida para que eso se produzca. Entonces, debemos internamente transformar nuestra mente. No es una transformación de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Por lo tanto, nada que te puedas poner, ni siquiera aceite ungido de Jerusalén, ni nada que alguien pueda hacer por ti, y fíjate lo que te digo, ni siquiera que un famoso te imponga las manos, nada de eso puede producir un cambio en tu espíritu. En el deseo de ver este cumplimiento de transformar el alma, la mente, el hombre hace muchas cosas. Y
no solamente el hombre las hace, la religión le impulsa al hombre a hacerlas, para que esto se lleve a cabo desde afuera. Buscan cosas para que el hombre trate de alcanzarlo desde afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues vamos a hacer un ayunos, vamos a hacer veladas, vamos a arrodillarnos por largo plazo, por muchas horas, sacrificios, lavamientos de agua, ungimientos, caídas, revolcadas, lágrimas, gritos, danzas, tocar shofares, cantatas que no pueden añadir ni una milésima a esta obra de gracia, sino al contrario. Al pensar que algo externo lo puede hacer, se hacen esfuerzos inútiles que solamente le corroboran a las personas que no se puede cambiar así. Y entonces nos rendimos y nos conformamos a este mundo con una mente no renovada. Y entonces vamos a ir avanzando, caminando, alimentando el alma a través de experiencias emocionales que no edifican y no completan la transformación a la que tú y yo somos llamados. Pero yo quiero que digas: ya basta. Ya estuvo. No, ha sido mucho tiempo, ¿no? Esta metamorfosis no es en lo externo, sino se refiere a la metamorfosis no del espíritu. Tu espíritu no tiene que cambiar, sino a una metamorfosis del alma que es imperfecta y que es engañosa. Es un cambio de la forma que tiene nuestra alma, de un alma resentida, corajuda, gritona, vengativa, dominante, necia, rebelde, mentirosa, miedosa, calumniadora, ignorante, pusilánime, abatida, pesimista, perezosa, voluble, inconstante, contenciosa, manipuladora, desconfiada, aprovechada, descuidada, envidiosa, avara, débil, orgullosa, arrogante, desleal, sin afecto, ingrata, calumniadora, rencorosa y desesperada. Eso es lo que tiene que cambiar. Todo eso es del alma. A una metamorfosis producida desde el espíritu, desde la vida del espíritu que ya tenemos, a que sea sanada, a que ahora sea sabia, sumisa, verdadera, conocedora, optimista, luchadora, persistente, no contenciosa, virtuosa, noble, confiada en Dios, humilde, leal, amorosa, generosa, benigna, bondadosa, templada, gentil, perdonadora, prudente, que no se deja vencer por el mal, ni es influenciada por nada de lo externo. Ponme la imagen de algo tan horrible. Una metamorfosis por el entendimiento y conocimiento de la vida del Espíritu que ahora hace que mi alma, mi mente sea transformada a que entienda lo que ahora es en Cristo, para que ahora podamos volar y no arrastrarnos en el alma. Para que probemos su propósito bueno, agradable y perfecto. La mente de nosotros puede ser el contenido de los decretos de la mente de Cristo, que ahora es lo que
es el proyecto de Dios, o puede ser un basurero. Romanos 1:28 dice: así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, a una mente basurero, para que hicieran las cosas que no convienen. Dios los dejó. O sea, yo ignoro a Dios, no, yo no necesito a Dios. Dios los deja en su mente depravada y reprobada. Una mente que no, aparte de que no entiende lo divino, no pasa ninguna medida divina. La causa es que entonces en sus mentes hay un rechazo. El resultado es que sus obras no serán las convenientes, aunque ellos las vean y las perciban como convenientes. Donde a través de los años, durante toda la vida del individuo, va depositando toda la basura de malas experiencias, heridas, obras de la carne, que le producen razonar de acuerdo a toda esa basura, a todos esos archivos que han estado depositados en su mente. Romanos 1:29 dice, para describir Pablo un poco lo que es esta mente: están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidades. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, desleales, sin amor, despiadados. Una mente natural que no ha sido renovada y que lo que ha sido es un basurero de experiencias malas por muchos años. Esa mente llena de basura, que esa basura debe ser desechada, después debe ser limpiada la mente y renovada con los conceptos correctos. Entonces necesitamos, para que este ejercicio se lleve a cabo, hay que ejercitar la mente para renovarla. Romanos 8:5: los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, ¿cuántos viven aquí conforme al Espíritu? Muy bien, los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora fíjate, esto es una decisión. Señores, olvídense del diablo, olvídense de cualquier influencia. Aquí esta es tu decisión, tú decides. Tú ya posees toda la riqueza. Es como si a alguien le dan millones y millones de dólares, pero decide vivir como pobre y no utilizar un solo dólar que se le ha dado. Es una decisión. Tú ya fuiste hecho millonario, fuiste enriquecido con toda bendición espiritual, lo tienes todo y tú decides lo que vas a hacer con la vida. No culpes al pobre diablo. Dicen que el acusador de los hermanos fue lanzado fuera. No, el acusador del diablo. Pobre diablo. Le han echado la culpa de todos los males que los cristianos han hecho durante toda la historia. Entonces la decisión de poner, ¿sí? De poner los que viven conforme a la carne, ¿qué hacen? Ponen. ¿Quién lo hace? Cada quien, ¿no? Ponen la mente, ejercitan la mente, ¿en qué? Pues en las cosas de lo natural, de la carne, de los sentidos, de mis sentimientos. Entonces, activar, meditar, usar y entrenar tu mente es lo que determina si se produce la transformación o no se produce. ¿En dónde? Es
en lo que tú vas a poner tu mente. En donde tú ejercitas tu mente, eso determina si existe una renovación del entendimiento o simplemente no lo hay. Romanos 8:7 dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en la carne, se habla de aquellas personas que una de dos, o no tienen la vida de Cristo, o teniendo la vida de Cristo, todo su empeño, todo su pensamiento, todo su esfuerzo siempre es en lo natural y jamás tienen una dinámica de una renovación de entendimiento, de poder comprender lo que poseen y lo que tienen. Pero yo te digo una cosa: si tú recibieras una herencia multimillonaria el día de hoy, te aseguro que estarías leyendo cada detalle de esos bienes que te han sido heredados y quisieras saber qué dimensiones tienen esas propiedades y cuánto es lo que hay en cada una de las cuentas bancarias que te han dejado, porque en eso consiste la riqueza que te dejaron. Eso sería ejercitar tu mente en una herencia natural, que no estaría mal. Todos quisiéramos que alguien nos diera una herencia así. Si te vas a morir y tienes mucho, ponme en tu testamento, por favor. Pero la cosa es que todo lo que nos pueda dejar una persona es solamente para un tiempo limitado en esta tierra. Pero nosotros tenemos una herencia inmarcesible, una herencia que no puede ser contaminada, que nadie te puede robar, que nadie te puede quitar, que es eterna. Pero eso no nos interesa. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en la carne. Yo quiero que le digas al de al lado: tú no estás en la carne. Te ves carnalón, pero no estás en la carne. No están en la carne, sino en el Espíritu. ¿Cómo sabemos? Muy fácil. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿En cuántos habita el Espíritu de Dios? Entonces no estamos en la carne. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, muy sencillo, pues ese no es de él. El que tiene el Espíritu de Cristo, ese no está en la carne, ese es de Cristo. Y el que no, simple y sencillamente, no es de él. Mis estimados, tenemos mucho más que compartir acerca de este tema. Pero ¿qué creen? Que el tiempo se nos ha terminado. Y el que quiere aprender más, la próxima semana, ¿me toca a mí o no? Sí, me toca. Entonces, la próxima semana daremos la cuarta enseñanza de este tema. No te lo puedes perder. Si no has escuchado las otras, tómalas, estúdialas, escudriñalas y agrega lo que hemos recibido el día de hoy y pongamos en práctica estas dinámicas de vida. Yo quiero hablar de qué dinámicas son aquellas que van a producir esta metamorfosis en nuestra alma. ¿Cómo lo podemos hacer de manera sencilla, sin cosas místicas, para que se produzca esta vida de Cristo en nosotros? Padre, yo sé que he hablado vida, porque he hablado tu palabra, que es la que vivifica.